Estimados amigos, bienvenidos nuevamente al canal Jesús Histórico, un espacio divulgativo sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa, quiero dar una calurosa bienvenida a todos los nuevos suscriptores de esta semana e invitarlos a nuestro espacio de Facebook. Nos pueden encontrar en esta red social también con el nombre Jesús Histórico. Si les gusta el contenido del canal, los invitamos a suscribirse y darnos un me gusta. Pues este simple gesto nos es de mucha ayuda para la promoción del canal y de su contenido. Hoy abordaremos o explicaremos brevemente el cuarto vídeo, perdón, que ya pierdo la cuenta, el cuarto vídeo de una serie de 5 donde estamos explicando brevemente los principales criterios de historicidad con los que trabajan los investigadores y estudiosos del Jesús histórico a fin de extraer de los escritos los núcleos posiblemente históricos de los relatos. En esta ocasión vamos a explicar brevemente, porque la verdad que es un criterio bastante sencillo de comprender, no hace falta explicarlo demasiado. Como he dicho, el cuarto criterio, denominado criterio de coherencia o también criterio de conformidad. Este criterio nos indica en su enunciado que son presumiblemente históricos todos aquellos hechos o dichos de Jesús, que probados con certeza por otros criterios u otras disciplinas, a otras disciplinas nos referimos como la arqueología, las ciencias sociales, la filología o la sociología antigua, la historiografía, etcétera, etcétera. También incluimos aquí las fuentes documentales externas, etcétera, etcétera. Por tanto, el criterio de coherencia no funciona de manera independiente, como pueden ser otros criterios como el de atestiguación múltiple o el criterio de dificultad, sino que más bien funciona como un criterio confirmatorio, por decirlo, de apoyo. Esto lo digo confirmatorio de apoyo entre comillas, o más bien como auxiliar de otros criterios. Presenta características bastante peculiares y paradójicas cuando lo confrontamos o lo comparamos, más bien dicho, con el criterio de discontinuidad, por ejemplo. El criterio de discontinuidad ya lo hemos expuesto en otro vídeo y los invito a que lo refresquen un poco la memoria, o quien no sepa de cómo funciona el criterio de discontinuidad, que vea el vídeo. Decimos que presenta unas características paradójicas enfrentados un criterio con otro, porque mientras el criterio de discontinuidad nos presenta o nos ofrece como posiblemente históricos hechos y dichos que se encuentran en disonancia directa con el judaísmo de la época y con el cristianismo primitivo o con la iglesia primitiva, el criterio de coherencia nos plantea algo totalmente contrario, por decirlo de alguna forma, pues busca contrariamente todos los elementos que sean coincidentes o concomitantes tanto con el judaísmo primitivo, con el judaísmo de la época, perdón, como con el cristianismo primitivo. El criterio de coherencia nos exige que el dicho o hecho que se está sometiendo a análisis encuentre una especie de encaje o como hemos dicho, paralelismo o concomitancia respecto a otros
otros hechos o dichos ya reconocidos como auténticos o históricos por otros criterios. Como ejemplo ilustrativo podemos afirmar con un buen grado de certeza, por ejemplo, que la oración del Padre Nuestro efectivamente pudo salir de la boca de Jesús, debido a que cuando se hace el análisis de la oración, la disexación por partes de las frases y lo que se pide en la oración, eh, está en completa consonancia con otras oraciones similares, como por ejemplo el Kiddush judío, y muy especialmente con el núcleo de la predicación de Jesús. En pocas palabras, tanto en estructura como en manifestación verbal de la oración, el Padre Nuestro es coherente con los elementos que hemos nombrado. También es cierto que el criterio de coherencia puede funcionar como un criterio primario o principal, siempre y cuando esté sometido a los resultados de otros criterios principales, porque el enunciado o el principio del criterio nos exige que el hecho o dicho que esté sometido a análisis corresponda a una pieza que ya esté previamente verificada anteriormente. Para que una vez que esta pieza ya está comprobada a través de los otros criterios, la pieza sometida a análisis en este momento encaje o no encaje con la primera, con la propuesta de los otros criterios. Pondremos, a ver si se entiende un poco mejor, pondremos otro ejemplo. Si estamos, por ejemplo, proponiendo como hipótesis que Jesús debatía sobre la ley con los fariseos, primero, antes que nada, debemos verificar o certificar que estos debates eran una costumbre común de la época y de la cultura judía del Segundo Templo, cosa que efectivamente podemos verificar sin ningún lugar a dudas a través de la literatura extratestamentaria, básicamente por el Talmud judío. Por lo tanto, una vez que ya hemos comprobado a través de otros medios que esta costumbre era habitual en la época y entre esos grupos religiosos, podemos decir o hipotetizar con cierto grado de fiabilidad que Jesús efectivamente sí que debatía con otras escuelas fariseas respecto a una mejor praxis de la ley. Por tanto, esta propuesta, como he dicho anteriormente, es coherente con la costumbre de la época, confrontado también con otros pasajes donde se describe a Jesús teniendo acalorados debates con los fariseos, especialmente con fariseos que interpretaban la ley de una manera diferente. Otro ejemplo es la ejecución de Jesús en la cruz. Si analizamos, por ejemplo, el derecho romano de la época y el proceder de los romanos, vemos que hay un paralelismo, una concomitancia, una coherencia entre el delito que se le imputa a Jesús y la pena que se establece para esa acusación o ese delito. Comprobado fehacientemente que los romanos utilizaban este método, es recién ahí cuando debemos analizar si es coherente que Jesús haya o no haya sido sometido a esa pena.
ya establecido, por ejemplo, la crucifixión de Jesús o la pena aplicada al personaje a través de los criterios de dificultad, de atestiguación múltiple, etcétera, etcétera, se le aplica el criterio de coherencia para reforzar el resultado anterior. Por tanto, podemos en este caso afirmar con altísimo grado de probabilidad de que efectivamente Jesús fue acusado de un delito y la pena que se aplicó fue coherente. El profesor Antonio Piñero lo resume este criterio en una frase bastante sencilla. Dice que Jesús solo puede entenderse dentro de las coordenadas políticas, económicas, sociales y religiosas de su tiempo. Esto es lo que nos va a dar el marco, ¿vale? Como siempre solemos decir en varios vídeos, el marco de análisis correcto en el que tiene que girar el análisis. El doctor Armand Puig i Tarrech, que es profesor de Nuevo Testamento, nos señala, sin embargo, que el cuidado con el que hay que manejar este criterio, pues porque corremos el riesgo de caer en una especie de subjetivismo si no se aplica correctamente. La principal consecuencia podría derivar en un descarte automático de lo original o novedoso de los dichos o palabras de Jesús. Por ejemplo, la tan consabida expresión Abba, pero también podemos caer en un error contrario, adjudicar expresiones o palabras a Jesús coherentes con el personaje, cuando en realidad son creaciones de la comunidad primitiva. Todo esto lo explica Armand Puig i Tarrech si el criterio se aplica de manera aislada respecto a los demás criterios. Resumiendo, quiere decir que no se puede aplicar de manera independiente porque corremos el riesgo de caer en subjetivismos hacia un lado o hacia otro lado. En la misma línea que el doctor Puig i Tarrech se pronuncian eruditos como Rudolf Bultmann o Joaquín Jeremías, quienes apuntan en sus obras la cautelosa prudencia con la que hay que manejar este criterio y nos indican que es fundamental para su correcta aplicación buscar encaje de un dato del Evangelio en lo que ya hemos descrito en otro momento, la expresión germana, en exégesis germana, que es el Sitz im Leben de Jesús, o sea, el correcto encuadre del texto dentro de un contexto específico, sociocultural, político y religioso de la época. Respecto a este contexto, al contexto político, sociocultural y religioso de la época, tenemos la ventaja o la suerte de que en el siglo XX y en el siglo XXI hemos adquirido a través de los adelantos tecnológicos, filológicos, de análisis arqueológicos, etcétera, etcétera, hemos obtenido un conocimiento bastante importante, hemos avanzado bastante en el conocimiento tanto de las fuentes como de la interpretación de los hallazgos arqueológicos. Por tanto, al tener una mayor comprensión de todo este contexto, nos permite encontrar un encaje más aproximado del personaje en su entorno vital y no solo en su encaje vital, sino que a través del análisis de los grupos religiosos de la época, encontrar un mejor encaje en el pensamiento del personaje. Dicho de otro modo, me gusta apelar a una frase que es muy cierta, aplicable hasta la actualidad, en el que cada personaje, cuando se analiza históricamente, tenemos que analizarlo dentro de la idea
de que cada personaje es hijo de su tiempo. Por tanto, es muy importante conocer la cosmovisión de la época y el pueblo donde el personaje desarrolla su actividad. Hemos dicho en otras ocasiones que no se entiende a otros personajes como Alejandro Magno fuera de la cultura griega, o Julio César o César Augusto fuera de la cultura romana, más allá de las particularidades que cada uno tiene que tener, pero tenemos que tener consciente de que, o ser conscientes, mejor dicho, de que estamos haciendo una aproximación. Nunca vamos a proponer una certeza, y más con personajes como Jesús, que no ha dejado ni escritos ni ningún resto arqueológico como monedas o monumentos. Algunos estudiosos apuntan que aplicando este criterio realmente no llegamos a los núcleos del Jesús histórico, sino al ambiente de la sociedad en que desarrolla su vida, y nos dicen que el criterio exige que no solo sea auténtico el hecho o dicho que se está sometiendo a análisis, como hemos dicho, previamente establecido por otros criterios, sino que este debe ser coherente con la época y su ambiente social, también con el núcleo de la predicación de Jesús sobre la venida y la instauración del reino mesiánico. Según este criterio, son verosímilmente históricas, por ejemplo, las parábolas de Jesús, las bienaventuranzas y, como he dicho anteriormente, la oración del Padre Nuestro. Así que hasta aquí esta breve explicación del criterio de coherencia. Ya nos queda solamente explicar un criterio más, que es bastante sencillo también de comprender y bastante breve. Ya en el próximo vídeo explicaremos este último criterio y haremos un pequeño resumen de los 5 criterios de historicidad para acabar con esta serie. Espero que les haya gustado, y en estos tiempos difíciles para todo el mundo, solo me queda desearles mis mejores deseos de paz y salud. Hasta la próxima.